A pesar de que nuestro invitado pertenece a una organización política, tiene la libertad de poder enfocar los tres principales temas de tipo jurídico que se están bregando hoy aquí. Porque al no ser dirigente alto de una organización política, pues como abogado nos puede ayudar un poco a descifrar unos temas que se han estado debatiendo inclusive en este programa durante el día de hoy. Y todo el día, todos los días, en todos los medios, reforma fiscal, reforma constitucional y código penal. Dejamos que el doctor Domingo Rojas Pereira, que de vez en cuando viene a echarnos gotas en los ojos, nos hable primero de cuál es la razón por la que el Código Penal... Vamos a hablarle a personas que no ven televisión ni radio y vienen de una montaña. ¿Qué es lo que está pasando? Que dicen que aquí hay un Código Penal que tiene 20 años que no se ha aprobado. ¿Cuál es el nudo gordiano que tiene ese código en el Congreso tanto tiempo? Buenos días para gracias, todos. Doctor. Y gracias por la invitación. Bueno, yo diría que el nudo gordiano que tiene el Código Penal, en principio, era el las asunto tres causales. de las tres causales del aborto. Eso se decidió por un consenso que ha habido entre la clase legislativa, ¿verdad? Si vale el término, y política, que se dejara fuera porque era el tema de mayor controversia. Y ahora han ido surgiendo, según se ha ido leyendo en las cámaras para su aprobación, una serie de desacuerdos contra unos aspectos importantes que nosotros entendemos que deben ser revisados. Por ejemplo, la mayoría de los delitos nuevos que sanciona ese código, cuando digo nuevos son delitos que no están en el código, que no están en el Código Penal actual, vigente, que han sido incorporados, porque obviamente la actividad delictiva, como todo en la vida, va cambiando. Y han sido incorporados en este nuevo código. Una de las críticas que yo me he oído entre abogados y personas que les interesa el tema es que todas las penas comienzan de 4 a 10 años. O sea, el legislador no le está dejando al juez un abanico más amplio, porque si usted toma la situación del sistema carcelario dominicano, sistema penitenciario, cargar a todas esas infracciones que se incorporan nuevas con una pena mínima de 4 años y máxima de 10, eso obviamente va a aumentar la cantidad de recursos en el país. Antes de entrar en este detalle, que es lo que debemos hablar, cuando se habla de código penal, cuando se habla de condena a cárcel, ayúdanos con esto. ¿Cuántos códigos tiene el sistema judicial dominicano? Código penal. Sí, Código procesal penal. Ese uno. Código civil. Código civil. ¿Y qué más? Código procesal civil. Código de trabajo, código laboral. Sí. Código tributario, código monetario. O sea, el código en sí es una agrupación de leyes todos en un solo texto. Dentro de las penalidades por su violación, tienen en algún caso prisión, todos. Yo diría que un 90%. ¿Tienen prisión? Tienen prisión, claro. Hay otros casos que no son delitos tan graves, que el legislador lo que hace es que pone como pena o como castigo, por ejemplo, la realización de trabajo comunitario, que en el derecho... Hay algunos que tienen multas. Y multas, exacto. Hay algunos que tienen trabajo comunitario. Claro. Hay otros que tienen multa, trabajo comunitario. ¿Cuáles tienen posibilidad de que tengan, aunque tengan prisión, tengan posibilidad de tener reducción de la pena por la mitad más uno o arresto domiciliario, etcétera? Hay algunas cosas que no lo permiten, ¿verdad? Hay algunos casos que sí, pero en su generalidad la pena que se aplica es la pena de prisión. Entonces tú te interrumpí cuando ibas diciéndome que es que ya comenzaron discutiendo entre 4 y ¿cuántos años? Y 10 años. ¿No entre 4 y 20? No,
en la mayoría de los delitos que se incorporan, los nuevos, claro, hay delitos que llevan sanciones hasta de 40 años. Aquí hay 40 años. Va a haber con el código nuevo. No, pero antes había 20 años. Y 30 años. Y 30 sí, y ahora que en la actual legislación. Quiero, fuera del de ahora, ¿qué existía? Hasta 40. Hasta 40. ¿Y desde cuánto? Desde que se aprobó la nueva ley de armas. No, pero comenzaban con cuánto, hasta con un día, 2 días, no importa. No. Depende por ejemplo, en el caso de los homicidios son 20 años, en el caso de asesinatos son 30, pero al aprobarse la nueva ley de armas, esa ley agregó que si usted comete un homicidio con un arma ilegal, le suman 10 años. Que hay la condena sería 40 años. Eso ya implica... ¿Quién se queja de que comience en 4 años el nuevo código? Los abogados sobre todo, porque se estima que los delitos que tienen, la mayoría de los delitos que tienen esa sanción mínima, no tienen el carácter tan grave como para recibirla. Por ejemplo, se incorporan los delitos de tecnología, ¿verdad? Sí. El robo de identidad, el ciberataque, todo eso. Y entonces hay personas que entienden que esa sanción mínima de 4 años es excesiva. Se debe decir menos, ¿verdad? Podría ser, usted tiene que darle al juez un abanico de 1 a 10 años y el juez, dependiendo de la gravedad y de las circunstancias de cada caso particular, pues si entiende, aplica el mínimo, que sean 10, aplica 2 años, aplica 3, pero si usted comienza como mínimo 4, eso va a crear una situación a nivel penitenciario. ¿Cuáles son los delitos que se consideran penales? Todos aquellos que infringen el orden público. Por ejemplo, anteriormente... No solamente los que atentan contra la vida de otro. No, todos los que violan el orden público. ¿Y qué es, por ejemplo? Violar el orden público porque no sea herir ni matar a una gente, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ahí en el Código Penal la sanción contra aquellos que se levantan en armas contra el Estado, que quieren subvertir el orden constitucional. Eso es penal. Eso es penal. O, por ejemplo, está la difamación o la injuria contra el jefe del Estado. Eso, contra, pero no... No, y contra los particulares también. También, claro. Pero es penal. Eso es penal. La ley que sanciona la difamación y la injuria contempla penas de prisión. Lo que pasa es que ha habido una tendencia en América Latina, a nivel penal, a despenalizar esos delitos de difamación e injuria. Sí, y lo que se entiende es que la sanción que se debe imponer es la económica. Eso ha hecho, doctor, que la prueba sea muy importante. Claro. Ahora que usted habló de delitos cibernéticos, digitales, de alta etcétera, tecnología, ¿cuál es la situación de esa gran división entre lo que yo digo aquí se ajusta perfectamente a lo penal o a lo tengo que cuidarme? Pero si me pongo a escribir pendejadas en las redes no tengo ninguna... No, claro, igual. Ya esto está incluido. Sí, porque pero actualmente... el nuevo es que lo pusieron. No, actualmente hay una ley que es la ley sobre delitos de alta tecnología, que sanciona la difamación y la injuria. Y la injuria por los medios electrónicos, porque la ley anterior, obviamente, al no existir todavía el desarrollo... Entonces, ¿por qué se sigue violando por ahí a pesar de que existe eso? Bueno, porque la gente... O sea, la ley está hecha para aplicársela a aquellos que hacen caso omiso a las disposiciones de la ley. Siempre habrán delitos. Pero delitos. Alguien tiene que querellarse, ¿verdad? Obviamente. Es un delito de carácter de instancia privada. A mí me pueden decir por ahí cualquier cosa y si no me querello, eso pasa por eso alto. Queda igual, claro, porque es un delito de instancia privada. No es verdad que lo que se dice ahí no tiene pena. Tiene pena. Hay una ley especial que lo rige. Y yo he llevado varios casos de delitos por difamación e injuria a nivel electrónico. Que los abogados se quejan de los 4 años, ¿es lo que tiene detenido ese código? No, yo digo que eso es uno de los aspectos. Yo creo que lo que tiene detenido en la aprobación del código es yo diría que la distorsión que ha habido en algunas situaciones que se han introducido, que la sociedad dominicana no está en la actualidad preparada para una sanción tan grave. Por eso le hablaba de la mayoría de los delitos de 4 a 10 años. Sí. Entonces, yo creo que las voces que se han alzado diciendo que es necesaria una modificación a la Constitución, al Código Penal,
son válidas y aunque el código, como usted dice, tenía o tiene 20 años o más dando tumbos en la Cámara Legislativa, no podemos ahora por eso aprobar algo que después tengamos que modificar en el futuro. Como abogado que observa, ¿usted tiene la percepción de que las tres causales ya no debe de ser motivo porque debe ser aprobada en la otra Cámara sin problema? Porque yo sigo oyendo el problema de las tres causales. ¿Quién las mueve? Bueno, un sector de la sociedad que entiende que esa disposición legal debe estar y debe ser aprobada en el Código Penal. Yo decía al principio de la intervención que para evitar ese nudo gordiano que usted definió, se dejó fuera del Código Penal, pero posiblemente en el futuro se apruebe una ley que, o esos sectores van a impulsar la aprobación de una ley que tenga esas tres causales. Bien. El Código Penal, ¿usted ve a corto plazo su aprobación? Entiendo que en la próxima legislatura, porque ya en esta el tiempo no daría, aún se prorrogue la legislatura, entiendo que en la próxima legislatura, si hay voluntad política en el Congreso, se debe aprobar. Bien. Y que el país ya salga de ese tema. Doctor, la reforma constitucional. Se ha dicho que lo que suena es que el presidente va a hacer hincapié en que no va a haber reelección, no hay reelección, que él no va a hacer modificación para prorrogar los 8 años que un presidente puede estar aquí. Segundo, que va a fusionar las dos elecciones porque son caras y que no proceden. Y tercero, darle independencia al Ministerio Público. Número 1, la experiencia de estos 4 años del Ministerio Público, lo que pasó ahora en un caso muy especial. Segundo, el tema de la fusión de una reforma parcial electoral. Y tercero, la reelección. ¿Usted cree que esos son los únicos 3 temas que van a incluir en la agenda o deben haber otros? Yo creo que en principio esos serían los 3 temas principales, pero hay que ver en el marco de qué o de cuáles razones el presidente de la República promueve una reforma constitucional. Los gobiernos o las gestiones gubernamentales no solamente tienen un legado que es físico, material, que son las obras que se hacen en un periodo de gobierno. Hay un legado también institucional. Y el presidente de la República, a mi humilde entender, quiere que parte de su legado institucional sea dejar un ministerio público totalmente independiente. ¿Por qué? La mejor respuesta a eso lo tenemos en la rendición. Pero él demostró que puede ser independiente porque dejó la independencia al actual Ministerio Público. No, la mejor respuesta a eso que yo acabo de decir la tenemos en la rendición de cuentas que hizo la actual Procuradora General de la República, donde ella dice que internamente su gestión fue saboteada. ¿Por qué? Porque venimos de un Ministerio Público politizado, donde se ponían cuadros políticos, y eso no tengo yo que explicarlo aquí. ¿Y usted cree que esa situación que ella fue muy específica, los principales problemas fueron los internos? Claro. Ahora, una independencia del Poder Judicial puede resolver un conflicto interno, como el que ella denuncia. Del Ministerio Público sí. Una independencia del Ministerio Público puede resolver. ¿Y quién lo va a nombrar? La magistratura, igual que la misma pendeja. No necesariamente. Yo estoy de acuerdo con que sea el Consejo Nacional de la Magistratura. El Procurador General de la República debe seguir siendo nombrado por el Presidente de la República, a mi juicio. ¿Cómo? Pero el Ministerio Público tiene que tener independencia funcional, administrativa y económica. Por eso el Presidente de la República propuso la creación de un Ministerio de Justicia que convertiría a la actual Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia, doctor, que llevaría la parte administrativa. Doctor, usted no es un hombre de mucha edad, pero tiene suficiente ya experiencia para saber que ni siquiera la independencia de los jueces se respeta 100%. Cuando usted va a la justicia en contra del Estado, tiene un alto porcentaje de perder, porque generalmente la judicatura se va de parte del poder, ¿sí o no? No necesariamente. Ahora bien, lo que usted dice es cierto porque
toda obra humana es No lo sé, porque imperfecta. ahí hay 40 y pico Son de seres sentencias humanos. del Tribunal Constitucional que el Ejecutivo no lo ha acatado. Y son seres Y es humanos. una prueba. Lo que imparten justicia y lo que representan al Ministerio Público son seres humanos. Ahora, lo que debemos garantizar es que cualquier desvío, cualquier inconducta, tanto en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, reciba la sanción que conlleva. Pero son seres humanos, no son robots, a menos que nos sustituyamos los jueces y los fiscales por la inteligencia artificial. Y eso no se pudo resolver dejando la independencia de la procuradora y que ella le hubiera solicitado al Ejecutivo el nombramiento de 2 personas independientes que no la adversen ahí adentro. Porque ella lo que hizo una acusación a Berenice directamente. Yo no necesariamente yo ¿A lo quién? veo A así. Camacho y a Berenice. ¿A quién más? No, yo no lo veo así. Se dan muchas situaciones. Mire, los a abogados no nivel tienen interno. problemas ni con jueces ni con Ministerio Público. No, pero yo no lo hago por eso, no. Yo no tengo ese temor. Lo que yo le digo es que no necesariamente yo lo veo así, porque usted tiene el caso de que hay 14 titulares de Procuraduría Fiscales de todo el país, Adjuntos. no, titulares, Ajá. que se le venció su tiempo y no han sido sustituidos, Están ahí. incluyendo la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. Rosana. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso va Pero más ese de dirigido carrera. a los integrantes. Sí, pero se le venció su periodo. ese de Ya tienen que carrera. convocar un concurso. Y mire Y que en el concurso, entonces. y mira que es- con esa no pudieron, Bueno, por eso le no pudieron. Por eso le estoy Y diciendo. trataron ¿Hay de independencia? por su ¿Verdad? Entonces, por eso le estoy diciendo que no creo que solamente sea, como usted lo señala, el caso de los 2 procuradores que usted nombró, sino que también acuérdese que hay un Consejo Nacional del se Ministerio puede estar Público refiriendo a otro fiscal. que es que maneja todo lo que Ah, tiene ya. que ver con el órgano. Entonces no es necesario Porque una eso ley de no, independencia. ese informe no fue nuevo. No es ¿Usted necesario sabe cuánto memorándum tenía esa procuradora en el momento que ella hizo su rendición? 3, advirtiéndole a ellos cosas. La procuradora públicamente dio a conocer 3 memorándum y los dio a conocer, en que yo recuerdo, por ejemplo, uno que decía, acuérdense que es la prueba, Claro, acuérdense que es la prueba. sí. Pero que es el deber de un procurador Porque general. actuó como juez, pensó como jueza, es la prueba. Sí, pero que ese es el deber de un procurador general de la República, señalarle a los demás, a sus pares, si entiende que están cometiendo un error o que están haciendo algo incorrecto, que eso Mire, está mal. yo quiero expresarle una opinión y que usted me corrija la plana. Esta fue una buena gestión. Lo único que nosotros le señalamos a ella, que fue selectiva exclusivamente contra el PLD de Danilo. Es que muchos de esos posibles crímenes o delitos que se No cometieron... digo que eran inocentes, No, yo no- pero yo no- fue selectiva. Sí, pero yo no estoy... Es que muchos de esos posibles crímenes y delitos que se pudieron haber cometido en gobiernos anteriores a los 2 periodos de Danilo Medina Sí. ya prescribieron, porque la prescripción son 10 años. Prescribió Leonel y Balaguer, ¿verdad? Todo lo que está después, 10 años hacia atrás, está prescrito. Ah, qué bien, ya. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Y aunque todo hubiese... prescribe, doctor? ¿O hay cosas que no No, prescriben? es que los crímenes prescriben. A los 10 años los crímenes, los delitos a los 3 y Perdón. las infracciones Sí, al año. no pagar impuestos, prescribe. Claro, Matar a una gente que no lo descubran, prescribe. 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 A los 10 años. El crimen de Orlando Martínez se pudo Sí, pero el PSD sancionar no lo dejó porque no lo dejaron lo movía prescribir. todos los años. Precisamente. Por eso no prescribió. Pero el caso de Orlando Martínez no ocurrió 10 años después de la muerte de él. Fue mucho tiempo después. Ahora bien, hubo una voluntad de parte de los familiares y de sus amigos, digamos, que no dejaron que prescribiera. Pero si hubiese pasado los 10 años y no actúan, prescribió. Mucho las prescripciones, porque escuché, por ejemplo, que en el caso de la pedofilia, por ejemplo, de cuando hay una violación a un menor, la prescripción comienza a los 18 años. Cuando cumple 18 Cuando años. cumple 18 años, ahí se activan los años, los 10 años de la prescripción. Sí, eso es un tema que se quiere incluir o que se está Eso incluido. sería bueno. Eso sería bueno, yo lo veo Porque bien. muchas veces los padres lo encubren hasta que ya cuando la persona tiene conciencia puede comenzar su tiempo de... Sí, eso sería una disposición correcta. Esperemos que cuando se termine finalmente y tengamos la versión final, ¿verdad?
del nuevo código que esté ahí Ok. contemplado. eso. Doctor, en el tema de la Junta Central Electoral, por una medida interior de la Junta no puede fusionar esas dos elecciones y no tiene que ser por la Constitución. No, porque ya eso está a nivel constitucional, está consagrado. Dice que tiene que haber dos Tiene que fechas. haber una modificación constitucional. Y lo de la fecha esa de que si no cae día de fiesta se mueve, está en la Constitución. Claro, En la Constitución. sí, claro, Ah. claro. Antes era el 16 de mayo y ahora se puso el último domingo de mayo. cada Bueno, mes de mayo. aquí hay dos personas que no quiero consumirle todo el tiempo, que tienen ahora la parte fiscal. Fiscal. Lo fiscal. Lo fiscal y no del Ministerio Y Público. lo fiscal es legal solamente, no va a la Constitución, ¿verdad? Hay aspectos porque cuando la Constitución habla de derechos y deberes, uno de los deberes de los ciudadanos es pagar los impuestos, pagar los tributos. O sea que casi todo, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque la Constitución no detalla, está incluido en la Constitución de la ¿Y República. qué cosa fiscal debe ir a la Constitución? No, lo que hay hasta ahora, en cuanto a los deberes y la forma en que el Estado recauda los impuestos. Terrero. Yo quisiera irme un poquitico atrás hacia lo del Código Penal, o no, pero sobre el tema del Ministerio Público. El presidente ha insistido en que quiere independencia del Ministerio Público, de tal forma que esté consignado en la Constitución, no como él ha hecho ahora, que puso una magistrada, que todo el mundo reconoce su independencia. Pues yo pregunto, en la mayoría de los países no existe esto. Y yo creo que es un riesgo. Le pregunto al abogado, experto en estos temas, si realmente no representaría un riesgo poner independencia a un área que realmente depende o dependería del Poder Ejecutivo para que eso sea, la persona que usted busque ahí actúe por la libre. Sí, yo le decía al doctor Jacín ahorita que yo no estoy de acuerdo con que deje de ser designado el Procurador General por el Presidente de la República. Eso lo escuché. Lo que sí, y es lo que yo interpreto de la intención del presidente Abinader, es que se quiere conseguir que tenga una independencia funcional y presupuestaria y orgánica. ¿Y cómo funciona la Suprema de Corte en Estados Unidos? Que es el presidente que elige entre los tres y no hay problema. No, claro. En Estados Unidos es así y el Procurador General lo designa el presidente. Kennedy designó a su hermano. A su hermano, Robert Kennedy. Sí, pero el asunto de que debe de ser, para mí debe de ser designado. Porque es el que puede meter preso al presidente. Claro, Exactamente. por eso ¿Cómo es lo yo que voy a digo. poner una independencia en el que me puede trancar? Incluso hay algunos juristas que dicen que si al presidente se le quita la facultad de nombrar al Procurador de la República, no va a poder cumplir lo que él jura cuando asume el cargo, que es hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Es con el Ministerio Público. No. Ese es el Ese órgano. es el brazo. Ese es el órgano del Poder Ejecutivo que actúa en la justicia. Así es. El Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. Bien. Así es. Es un órgano del Ejecutivo que Ok. actúa en el Poder Judicial. Te estamos cargando mucho el dado. Nos preguntan por ahí, con la presencia del Terrero, si un evento fue auditado por la Cámara de Cuentas y se determinó que era una irregularidad de mal manejo de fondos en el que había corrupción y hay una colusión para guardar ese caso, eso prescribe. Claro. Si logran guardarlo, Dependiendo, en el caso... eso es penal. Eso es penal, claro. Robo al Estado es penal. Obviamente, claro. Hoy, ¿por qué tenemos Es todos esos penal. procesos? Sí. Claro. ¿Y por qué Pero, tenemos todos esos procesos? pero déjame agregarle algo más, doctor y abogado. Cuando la Cámara de Cuentas hace un informe de auditoría y revela irregularidades, ese informe que llega al Ministerio Público y el Ministerio Público actúa, también va en el informe anual que se hace al Congreso de la República. Claro, en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Y ese informe anual está consignado en lo que el Poder Ejecutivo debe solicitar el descargo o no de la gestión de ese año. Si hay una parte que ya fue a ese informe y fue reconocido por el Congreso, los dos, y evidentemente entienden que no hay ninguna situación anómala, y se le da el descargo al Ejecutivo, ¿eso prescribió y terminó ahí mismo? ¿O no? No necesariamente, porque
Lo que puede estar buscando el Congreso Nacional al analizar el informe no necesariamente puede ser lo que esté buscando el Ministerio Público. Sí, correcto. ¿Me entiendes? Entonces, eso habría que analizar ya en el pero- contexto de un tema pero específico. yo me puedo agarrar de que ya se descargó al Ejecutivo. Ah, no, pero por eso. claro. El Procurador General de la República, el ex procurador, Sí, alegó eso. Exactamente. De que su gestión había sido descargada por el Consejo Nacional del Ministerio Público. No, exacto, pero eso es otra cosa, ¿eh? Porque el Es Consejo... no, porque en el caso de él, ese es el órgano que le da descargo. Pero acuérdense que la Cámara de Cuentas es el órgano fiscalizador superior. Superior, claro. Y ¿Qué entonces, alegó Jean Alain? Él alegó que los delitos o los posibles delitos por los cuales Que él fuera estaba siendo acusado. sometido no tenían vigencia porque cuando él rindió su informe al Consejo Nacional del Ministerio Público, que es el Lo órgano, descargaron. le Exacto. dieron un descargo. Exacto. Y eso vale en un juicio. No, eso no vale. No, a los efectos no. Para los efectos del Poder Judicial eso no vale. Es así. Claro. Por eso sigue el caso, porque si no el juez hubiese acogido ese pedimento y ahí terminaba el proceso. Sí. Porque no iba a haber ninguna Entonces tema no de hay persecución. tampoco un informe de un 16 de agosto final ante la Asamblea Nacional. Exime No al descarga una gestión presidencial. No lo descarga. Pero se supone que sí, ¿eh? La Constitución de la República dice que sí. No lo descarga. De la responsabilidad ¿Qué dice penal. usted, licenciado? Que o sea, La Constitución. dice que es un descargo al Ejecutivo. Y el descargo, cuando usted va, por ejemplo, a un consejo de administración de un gerente de una empresa privada y se hace un descargo y dicen que está ofrecido también y todo bien, ¿ya hay un descargo? Sí, hay un descargo a la gestión administrativa, Claro, la pero gestión no a un posible crimen o delito que yo haya cometido en ocasión de esa gestión administrativa. Son dos aspectos No es diferentes. correcto, pero mire, el ejemplo es el siguiente. Supóngase que la Cámara de Cuentas auditó y determinó que no hubo ningún dolo ni irregularidades. Y ese informe se incluye en ese mismo informe, vale la redundancia. Y si hace el descargo en el Congreso y el Ejecutivo está descargado, ya no se puede auditar dos veces, ¿eh? No. La norma de auditoría dice que no se puede auditar dos veces. Claro, Sin embargo, ha ocurrido cosas aquí en que dice, no, yo creo que el Ministerio Público vuelva a auditar o a revisar o a pedirle a la Cámara de Cuentas que revise el año 2013 que ya había pasado. Entonces eso es irregular. En ese caso sí, ahí habría una irregularidad por lo que usted dice, de que no se procede puede- la doble auditoría sobre el mismo expediente. La ¿verdad? norma de auditoría lo dice. Claro, pero recordemos que cuando estamos hablando de persecución judicial a nivel del Ministerio Público, estamos buscando Otra crímenes y delitos. Ya. No estamos buscando anomalías solamente administrativas. Y tiene que buscar el Ministerio Público ahí sus asesores de verdad, porque los jueces no saben ni tampoco el Ministerio Público. No, claro. Hay que buscar los Para expertos. eso, para los eso se expertos. nombran los peritos. Los peritos. En los correcto. casos. Pero buenos peritos. Porque Claro. a veces hay una lista de peritos que son amigos. Eso es un aspecto de lo que tiene que ver con el tema de justicia en el país que está todavía en pañales. Por ejemplo, el INASIF, que es digamos, el asistente en materia técnica del Ministerio Público, todavía faltan muchas especialidades a nivel de peritos Correcto. para los crímenes y delitos que se cometen. Usted que Doctor, tiene que ver una- tanto una con lo cosa. que es el comercio electrónico. También, ¿tenemos los peritos suficientes o necesitamos más capacitación en asuntos de investigar los delitos electrónicos? Sí, también? claro, en ciberseguridad aquí hay muy pocos técnicos que tengan el nivel de experticio para alcanzar ser peritos. ¿Y el código, la reforma que están proponiendo, lo contempla todo eso? No contempla eso, no toca lo que tiene que ver con el INASIF. Bien. El no cumplimiento del juramento cumplir y hacer cumplir podría ser un delito que se le acredite a quien no cumpla eso. Obviamente. Otra cosa, en el caso de las sentencias que el doctor Ray en reiteradas ocasiones antes de irse le advirtió al al gobierno que debe acatar la sentencia. Adicionalmente, a no acatar la sentencia, los gobiernos son sujetos a demandas por no acatar sentencias. Claro, que sí, eso está eso contemplado, el eso es- desacato. Desacato. Está contemplado en el Código Penal el desacato de una autoridad a una disposición. Pero del Estado. Claro, Y el claro. Estado es demandable. Claro que sí, claro Lo que sí. no es embargable. No, es que ha habido mucha confusión en ese tema. Hay bienes del Estado que por su naturaleza, en principio, Son inembargables. son inembargables, en principio. Pero hay otros bienes
que sí no tiene ninguna... ¿Y cuándo implica al impedimento. funcionario? Es decir, tú embargas al Estado, pero al funcionario se La, puede. sí, la ley de administración pública estableció lo que es la responsabilidad civil de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. Si usted como director de un organismo X del Estado me causa un daño a mí con su gestión, me deniega un trámite en su institución a la cual yo tengo derecho o mi empresa tiene derecho y eso me causa daño, yo lo puedo demandar a usted, a la institución como tal, Y a la pero a persona usted como persona, como Julio así. Bien. Y Pero una- si, y otra- si el bufete de Roja Pereira y la revista con Michelle se constituyan en una fundación, en una sociedad civil, que yo no sé dónde salió participación, pero es una especie de participación o de seguro, vamos a la embajada para que nos den la bendición y los fondos, pero se constituyen. Ustedes tendrían como ciudadanos y como organización el derecho a ir al Tribunal Constitucional y decir, consíganme la relación de esa sentencia. Y cuando usted la tenga, que no, eso está en las redes, no, ninguna red, consígame la relación de esa sentencia como información pública Claro, claro. a esa institución. Sí. Y ustedes pueden tomar acciones para la ejecución de esa sentencia. No, tomar acciones no. Lo que sí nosotros podemos hacer es reclamarle al órgano. ¿Y cuál es la forma de reclamar? No, yo digo, nosotros como Fuera particulares. de un acto para decir, cumplan con eso. Sí, no, pero por ejemplo, me declararon de utilidad pública un pedazo de tierra en la circunvalación y no me la pagaron. Y, No, ya y ahí- está en deuda pública y está con una sentencia que dice que sí. Que paguen. Yo quiero que me paguen y está en el Tribunal Constitucional. ¿Qué hago? Si ya la sentencia que usted dice, que declaró la utilidad pública, o la sentencia que de la demanda que se hizo en justo precio, que es cuando se le pide al tribunal de la jurisdicción inmobiliaria que valore el inmueble y que diga al Poder Ejecutivo el valor que tiene y que pague esa cantidad. Si ya eso adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, yo puedo someter al titular del organismo que me niegue el pago por desacato, porque él está desacatando una sentencia. Mire, el otro Y día... lo puedo someter también por daños y perjuicios, lo puedo demandar. El otro día, un prisionero, una persona que estaba condenada a 10 años, le falta un año y nos envía una relación diciendo, tengo esta consulta, esta pregunta, fui condenado con pruebas, no estoy conforme, pero fui condenado y cumplí 9 años, voy a cumplir 10, pero hay una sentencia que tengo que los obliga a devolverme mis bienes y no lo han hecho. Él debe esperar que cumpla sus 10 años para que se lo devuelvan. No, si hay una Son sentencia. dos cosas separadas. Son dos cosas separadas. Si hay una sentencia que tiene el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, hay que devolverle sus bienes. Usted sabe que ese es un tema que ha traído muchos problemas aquí. Ajá, Porque el Ministerio Público generalmente retiene los bienes. Y eso va a ocurrir hasta que se dé, como dicen popularmente, un ejemplo y sean condenados, encargados de oficinas. Y muchos casos que hay así, Muchos casos que tienen que ver con la custodia con la Porque custodia de pueden los bienes. tener razón para estar presos, pero no tienen razón Para que les les retengan retengan sus bienes. Pero también Claro. hay otra cosa más, perdón Michelle, que se va a apuntar, que es una ley importante para el ciudadano, el derecho del ciudadano, porque los funcionarios públicos hace años que se entendían que lo que hacían ahí estaba todo bendecido y usted estaba nombrado por un decreto y se fue. Sí. Ahora no. Si usted hace daño a mí como empleado, y usted es el jefe, o a un tercero, o lo que fuere, yo me agarro de la ley 107.13, del Claro. derecho al ciudadano, y te puedo demandar. Claro. Establece la responsabilidad civil de los funcionarios. Doctor, cobrar deuda del Estado es un delito. Cobrarle deuda al Estado es un No, delito. jamás. ¿Y por qué hay un grupo sometido por eso? ¿En qué sentido? Hay un grupo de personas que eran lobistas, se dedicaban a cobrar deuda del Estado a personas que no le pagaban. Y esas personas llegaron a un acuerdo y le pagan un porcentaje. Esa persona esas personas no se han quejado, no se han querellado, Sí. pero ellos están presos. ¿Cuál es la Lo que pasa es que en ocasión de esa gestión de cobro que se hizo, se cometieron crímenes y delitos.
por ejemplo. Involucrar a un funcionario. No, ¿Para qué? no, ¿Para y qué también, hacer? O crearon deuda. y también darle calidad a personas Que no- de no- no- hijos, no de, tenían. de viuda, etcétera, que no tenían para cobrar el dinero. No, y no puede ser que en la estructura que ellos elaboraron para cobrar tenían funcionarios que se supone que no tenían que participar en ese cobro. También. Eso podía ser. Claro, ¿verdad? también. Ah, ya. Claro, es el caso que está muy Y, en que la actualidad. y también se crearon deudas también. Y se crearon deudas ficticias también, entonces ya es un asunto Sí, pero esa diferente. es otra cosa, Por eso la usted deuda. ve un señor, creo que en el Ceibo, una provincia del este, que dice, no, ellos vinieron aquí Y me dijeron, y me dijeron, ciertamente a mi abuelo le habían expropiado esa tierra hace que sé yo cuántos años, mi papá murió, yo soy el heredero, pero ellos también me tocaban, qué sé yo, 10 millones de pesos y me dieron 1 millón. Entonces también es un delito porque le robaron a él. exacto. No, porque él llegó a un acuerdo de que si le daban. No, es que él no tenía conocimiento Ah, de ya, eso. está bien. ¿Me entiendes? Él no, Sí, él sí, no ya tuvo está conocimiento de que se pagaron los 10 No, millones. pensaba que Él se era- enteró ya. de ese momento. Bien. Claro. Doctor, tiene que venir a cada rato porque se quedó todo. Cuando ustedes quieran. Estamos a Doctor las Rojas órdenes. Pereira, gracias Sí. por estar con nosotros.